Hacemos la presentación entonces. Bienvenidos a la presentación del libro Narrativas Convergentes, actividad presentada por la UNTREF, Universidad Nacional de 3 de Febrero. Nos acompañan el doctor Fernando Moura, doctor en Ciencias del Lenguaje y la Comunicación, con especialidad en Comunicación y Cultura por la Universidad Chinova de Lisboa, Portugal, editor jefe de la revista DACET desde el 2013 y se encuentra realizando su tesis postdoctoral en el programa de estudios postdoctorales PEP-UNTREF. Es director del programa de investigación aplicada en narrativas audiovisuales en tiempos de convergencia digital y cultural y profesor de la licenciatura en producción audiovisual de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Además, es investigador asociado al Observatorio Brasileño de Televisión Digital. También nos acompaña Natalia Segura, magíster en Comunicación Audiovisual Digital, licenciada y profesora en Comunicación Audiovisual, investigadora especializada en narrativas transmedia y documental, miembro del equipo de investigación PIANAC-UNTREF, docente de teoría de las narrativas transmedia, tendencias y prospectiva, entre otros. Productora de contenidos audiovisuales y transmedia en CPA, UNTREF, Aura, Unnova, CDA Lab, UTN, emitidos por señales como Encuentro, Pacapaca y Tech TV. Nos acompaña, por último, Sergio Romero, docente, productor e investigador de la UNTREF. Los dejamos entonces con la presentación del libro Narrativas Convergentes. Bueno, vamos. Para nosotros siempre es importante presentar producción académica. Este es un libro bastante diferente en la estructura porque es un libro pensado en español y portugués y justamente pensado para la convergencia y a partir de eso trabajado y siempre establecido como un nexo de comunión entre países, digamos. Una de las cosas que nos pasa y nos interesa como universidad es estudiar, pero a mí sobre todo que yo vivo entre los dos países, entre Argentina y Brasil, la cuestión es que vivimos cerca pero estamos muy lejos en todo. Entonces cuando se creó esta idea y la creación de este libro con el OPTET, el Observatorio de la Televisión Brasilera, junto con el PIANAC, que es nuestro programa de investigación, lo que nosotros pensábamos era en cómo trabajar narrativas audiovisuales convergentes y cómo trabajar dentro de esa estructura una idea básica que es la cuestión de cómo hacemos para que ese concepto de convergencia digital y cultural no sea apenas argentina, sino sea latinoamericana. Y ahí vuelvo al primer slide, que es ¿por qué narrativas convergentes? Por una cuestión, primero, que es la única palabra, una de las pocas palabras que se pueden decir en portugués y en español, de la misma forma, que de alguna forma tienen el mismo sentido y la misma estructura, y sobre todo porque para nosotros pensamos que la convergencia es fundamental en un mundo como el que vivimos hoy, digital sobre todo. Y por otro lado, pensando en todo eso, trabajar la praxis, porque, y por eso es importante estar en Caper, porque aquí se juntan la tecnología y también la narrativa que se produce con esa. Con Natalia y con Sergio, que están acá conmigo, tenemos algunas discusiones ideológicas y de estructura de qué entendemos como convergente y cómo entendemos la posición de la tecnología, ¿sí? En nuestro caso pensamos la tecnología, sobre todo en la mía, como una estructura, ¿sí? Y ahí, ¿por qué es que importa esto? Porque necesitamos entender lenguaje de uso y producción. Y cuando pensamos en lenguaje de uso y producción, pensamos también, ¿no, Natalia?, la cuestión de cómo lo laburamos y cómo lo trabajamos. Porque tenemos una cámara, pero tenemos que entender no solamente cómo funciona, sino cuáles son los lenguajes que queremos. Y para eso tenemos que empezar a entender un poco cómo funciona esa palabra difícil que está escrita ahí, que en la semiosfera, que es cómo semióticamente trabajamos esa cuestión de lo que se hace y para. Y para mí creo que lo más importante de este libro, Narrativas Convergentes, es la posibilidad de estar en dos lenguas, o sea, en español y portugués, no traducido, y justamente no traducido para pensar el concepto de la estructura. Y de ahí, en todo ese concepto, el sumario, y ya después lo veremos, pero pensar para mí una cuestión muy importante. Lo usé ese slide ayer, creo que hay que usarlo hoy. Y es que nosotros estamos hoy con más de 70 años de televisión, más de casi 130 años de cine y
continuamos pensando, mucha gente continúa pensando la estructura como un productor, un director y un público, y no juntos en la estructura. Y lo que está cada vez más claro es que hay que pensar el universo como un todo y aparte desde el momento de la preproducción hasta el momento del final y la estructura, cómo que eso funciona. Ahí ya los voy a dejar hablar a ustedes, porque por eso yo estoy acá apenas para moderar algo, pero una cosa que me pasó la semana pasada fue que hice una entrevista sobre realidad virtual aumentada y set extension, que son sets virtuales en los cuales yo ya puedo hacer plano y contraplano de cámara. Y una cosa que me decía uno de los técnicos que no era director es que en el main set del director tiene que cambiar la historia de que cuando yo produzco, yo no tengo que ir al set cuando yo tengo el guión. Yo tengo que empezar a pensar en la preproducción, la tecnología que voy a usar y cómo voy a usar, y si voy a usar realidad virtual aumentada o lo que fuera, cómo lo voy a construir a partir de eso. Y entender que todos esos procesos funcionan desde ese lugar. Y que ya no hay un contenido apenas para streaming, apenas para televisión, apenas para YouTube, o lo que fuera, sino que hay contenidos que son para muchas ventanas de exhibición y que cada uno va a tener que ver con eso. ¿Sí? Yo hablo de TV 3.0 en este libro y qué es lo que viene, digamos, y lo que funciona. Y lo más importante para mí es el concepto de que ya no vamos a tener apenas broadcast por un lado, o sea, televisión abierta, y broadband por el otro. Vamos a tener una televisión híbrida. Y ahí, como decía ayer, que mucha gente me quedó mirando, ya no hay más canales, hay aplicaciones, y a partir de eso tenemos que entender que la televisión es una ventana de exhibición, igual que las otras, pero que tenemos que empezar a pensar productivamente cómo laburamos. Entonces, básicamente, cuando pensamos en narrativa convergente, lo pensamos de ese lugar, que es cómo producimos contenidos que desde la preproducción hasta la distribución tienen un sentido y un universo, y cómo que laburamos con eso. Eso es básicamente. Voy a abrir la tuya, Nati, a ver si nos deja. Igual. Bueno, en parte mi presentación y la participación en este libro estuvo acompañada por, también tenemos una mirada internacional de la doctora Almudena Muñoz, que vino de la Complutense de España a hacer una pasantía acá en la UNTREF como docente, y estuvimos trabajando sobre todo la divulgación en el tema de las narrativas científicas audiovisuales, entendiendo también la mirada transmediática y entendiendo un poco esto que ya planteó Fernando, de que estamos inmersos en una nueva convergencia donde hay distintos espacios de exhibición, donde el espectador, la audiencia, el usuario ha cambiado y que también nosotros como productores tenemos que pensarnos desde ese lugar. Atendiendo a que Almudena había hecho sus residencias previas en Brasil, decidimos ver cómo es el consumo de la ciencia tanto en Argentina como en Brasil, y nos encontramos con grandes diferencias, que también viene a hablar un poco a lo que seguro ayer han planteado acá Fernando. Y también empezar a pensar qué nos pasa como sociedad con este tipo de productos, ¿no? De estos contenidos narrativos que en sí hacen parte de una sociedad democrática, pero quizás no todos lo ven. ¿Y de quién es ahí el deber, ¿no? De que esto se comunique? ¿De los científicos, de los comunicadores? ¿Estará la audiencia, los usuarios interesados o no? ¿Cómo buscamos el interés? Es ahí que empezamos un poco a trabajar. Básicamente nos paramos desde la mirada transmedial, más desde un adjetivo. Después hablaremos con Sergio, que también siempre hablamos de que esta palabra es bastante compleja, si lo usamos como adjetivo o como una característica en sí. Y decidimos investigar dos casos en particular que en Argentina elegimos Ciencias del Fin del Mundo y en Brasil vimos Ciencia Todos los Días. La realidad, para contarles un poquito las diferencias, es que en Argentina la comunidad científica básicamente a nivel comunicación trabaja mucho en equipo. No tenemos únicas figuras. Y tenemos muchas cuestiones vinculadas a que todavía la televisión es el medio en el cual se divulgan estas cuestiones. En Brasil los proyectos científicos son más, cuando se comunican son más unipersonales, aparece más esa figura y aparece con más fuerza las redes, ¿no? Esta convergencia de la cual estamos hablando. Entonces, bueno, Ciencia Todos los Días es un proyecto que tiene a un científico que en sí toma la figura de influencer
y que va a trabajar distintos canales para poder llegar a su audiencia. En cambio, en Ciencias del Fin del Mundo, nosotros tenemos en Argentina quizás otra tradición, ¿no? Que acá al menos para llegar a este estudio de casos, previamente busqué un montón de casos y la verdad es que la mayoría cumplía con esta cuestión de tener mucha base en un programa radial, esta cuestión de que el programa radial sea lo que se transmite en el canal de YouTube, esta cuestión de que también sea la televisión en su momento digital abierta, que hoy ha perdido su fuerza, como lo sabemos, un espacio en el cual también se propiciaba esto de dar espacio a este tipo de comunicación. Así que básicamente nos han quedado en esta pequeña experiencia que tuvimos, que en Argentina todavía tenemos una mayor tradición lineal, ¿no? Que nos invita a repensar en el libro las distintas cuestiones que ocurren. Este es un caso particular, que nos paramos más desde las narrativas, pero sin descuidar la esfera, digamos, tecnológica que rodea. Y un poco lo que hablaba antes ya Fernando, desde la producción ya sabemos hacia dónde ir y qué posibilidades tenemos. Mientras que en Brasil vemos estrategias más de comunicación que tienen más que ver con las redes sociales. Es desde donde hay más una construcción de la marca, de la figura del divulgador y demás. En sí, bueno, lo que nos plantea como gran desafío es, viendo los números, yendo a la parte más de cantidad que de calidad, nos encontramos con que todavía en nuestro país la divulgación de la ciencia o la comunicación popular de la ciencia no ha alcanzado su auge o lo que uno espera, diciendo que sea comunicación popular de la ciencia más que divulgación para unos pocos, y que en Brasil esto se da más a nivel, de nuevo reitero, individual y en redes, siendo como dos, ahí de nuevo marcando una gran diferencia, al menos en este aspecto de comunicaciones de popular de la ciencia. Usamos el término divulgación porque en parte quien me acompañó en esta investigación es la doctora Almudena Muñoz, que en España siguen teniendo este concepto. Nosotros somos más amigos de comunicación pública de las ciencias en plural, incluso el proyecto que les mencioné antes, el de Ciencias del Fin del Mundo, en realidad no es solo un proyecto que habla de ciencia, sino que habla de cuestiones políticas, históricas. Tenemos una mirada incluso más amplia nosotros como sociedad. Así que bueno, nada, fue interesante poder plantear esta situación de pensar en el consumo mediático, en reflexionar en la praxis para buscar nuevas maneras de trabajar. Y obviamente que la ciencia todavía se encuentra en desventaja ante otras temáticas dentro de la agenda mediática, así que será cuestión de ver cómo llegar a los distintos públicos a los cuales podríamos trabajar. Así que bueno, ahí brevemente la presentación. Le doy la palabra acá a Sergio. Sí, yo primero, lo primero que quiero aclarar es que aquí debería estar Gabriel Romero, otro investigador, pero como no pudo viajar por el paro, lo agarró en el aeropuerto, así que me sumé yo, que también soy autor en el libro. A mí me gustaría plantear dos cosas muy rápido. Retomar un poquito el porqué, esta variedad aparente de una línea más planteada por Fernando, más tecnológica, a una línea muy específica de narrativa planteada por Natalia, y que tiene que ver con justamente el espacio de la convergencia. Nuestro programa, en donde yo también soy miembro, Fernando hace alusión, el programa de investigación aplicada en narrativas en la convergencia digital y cultural. Yo digo muy a modo de chiste que es un programa tan amplio que puede entrar hasta un parripollo, porque en realidad justamente todo el tema de la convergencia digital y cultural lleva a que trabajemos, como muy bien marcó Julio Bertolotti en el prólogo, a ver el tema desde la técnica, desde las capacidades interdisciplinarias, humanísticas, sociales, y también desde las capacidades críticas, ¿no? La posibilidad de poder hacer un uso lo más consciente posible y lo más focalizado, lo hablábamos en la charla de inteligencia artificial. Entonces, dentro de este PIANAC, dentro de este programa de investigación ligado a la carrera de licenciatura en producción audiovisual, y a partir de la vinculación que Fernando en su programa de postdoctorado pudo hacer con Brasil, con el Observatorio de Televisión Digital, etcétera, genera una posibilidad de un montón de gente diversa que empezamos a hablar. Y entonces en ese hablar
se refleja muy claramente en el prólogo, ¿no? Y después en el sumario del libro, donde podés encontrar cosas tan específicas como las que trabajaron Natalia y Almudena, a cosas muy específicas de tecnología, como la presentación que hace Fernando de la televisión 3.0, del proyecto brasileño de televisión 3.0, a referencias que tienen que ver entonces en algo que justamente se basa en la interrelación entre las tecnologías, las comunidades y los contenidos, ¿no? Las narrativas. Narrativas, tecnologías o plataformas tecnológicas mediales y comunidades marcan como un triángulo en el cual nosotros pensamos. Y ahí adentro discutimos distintos aspectos. A mí particularmente me interesó el artículo que yo trabajé, tiene dos sesgos. Uno muy propio del trabajo que yo realizaba hasta abril, en donde era gerente de producción de contenidos de un canal público, actualmente provincial, actualmente cerrado por la administración. Entonces, pensar lo público en ese sentido, en este momento de Argentina, pensar lo público yo creo que es crucial porque es un momento en donde está muy puesto en la picota el tema de lo público. Y por otro lado, la convergencia como pensándolo pensando la televisión desde la convergencia. Y en eso tenemos un punto de contacto muy fuerte en el trabajo con Fernando, porque él con su planteo de la televisión 3.0 es una televisión en donde la tecnología se amplió a romper una dicotomía, porque es una televisión donde ya no es broadcast, sino que es broadcast y broadband, ¿no? Es un juego de lo mejor de la banda ancha más lo mejor de la transmisión por aire. Y entonces eso también da la posibilidad de seguimientos diferentes en contenidos, de datificación diferente, muy parecida a la de las redes. Y eso también impacta, y eso lo podía reflexionar yo desde mi puesto de gerente de contenidos de un canal, directamente en lo que es un desarrollo de un canal. Y entonces nosotros en el canal nos animábamos a pensar que en este nuevo territorio y en este futuro muy cercano, los canales deben dejar de pensarse como canales y pasar a pensarse como centros de producción y distribución multiplataforma. Ahora, eso implica un camino de reconversión grande, a nivel tecnológico y a nivel de producción de contenidos. Entonces, un poco eso es lo que planteábamos en el libro. Más allá de eso, ahí está el esquema al que yo me refería, la experiencia entonces que buscamos como usuarios ya no se preocupan por los medios que vienen, ya a veces no sabemos, y es muy común en la charla, ¿no? Vi algo no sé dónde, y ese no sé dónde tiene que ver con que ya no nos preocupa tanto el medio, sino el contenido, a través de y el medio se transparenta. Entonces, eso pasa también en la estructura técnica, con lo que es el broadband y el broadcast, se suma todo el camino complementario de Internet en lo que es televisión. Bueno, de todo eso estamos reflexionando también en nuestro programa de investigación. Y eso se refleja en el libro, por eso a quienes le interese puede encontrar una amplia variedad de temas ligados a estos temas, a estas cosas, pero miradas desde esta perspectiva hacia un futuro en donde los medios se tienen que ir reconvirtiendo, los contenidos tienen que estar en relación a estas nuevas tecnologías y las tecnologías también ser utilizadas por los productores cada vez con mayor objetividad por un lado y cada vez con mayor foco hacia dónde va, en qué se quiere producir y para quién. Entonces, eso es un poco la invitación a querer, el libro es de libre descarga, está, no sé si tenés el vínculo por ahí, y un poco esa sería la idea, invitar a sumarse a esta conversación, tanto a la gente de industria como a la gente de la academia, tanto a la gente que se preocupa por los contenidos de las redes o a los contenidos específicos, porque en realidad todos estamos en el mismo barco en este sentido. Así que esa es la invitación. Sí, y además pensar la invitación a partir del concepto de cómo lo trabajamos. O sea, para quien lo quiera, lo tenemos aquí, el libro. Lamentablemente está en Brasil, porque nosotros queríamos que el libro tuviera doble ICBN, ¿sí? Argentina y Brasil. Argentina no permite el doble ICBN, cosas. Si lo publicas en Brasil no lo podés publicar en Argentina. Entonces, como era más fácil publicarlo en Brasil, lo publicamos en la USPI.
Pero bueno, conseguimos por lo menos que aparezca, los brasileños no tienen ese problema y el libro está con Buenos Aires, 3 de febrero y San Pablo, pero no pudimos tener CBN. Quien lo quiera bajar está gratis. Pero para mí lo más importante del libro es empezar a aproximar cosas. O sea, yo siempre me parece que estas ferias como la de acá me parecen eso. O sea, uno anda por los corredores y hay argentinos, uruguayos, peruanos, chilenos, bolivianos, todos pensando más o menos lo mismo. Y yo lo que siento es que del lado de la producción parece que siempre trabajamos en burbujas. Y yo particularmente que hago ese salto todo el tiempo para Brasil, parece que cuando salgo de un país y entro en otro, mudé de continente o casi de planeta. Y el planeta es el mismo, y no solamente es el mismo, sino que trabajamos cosas parecidas y funcionamos. Y ahí, por eso, una cosa que a mí me parece que es muy importante de ese libro también, es que se empieza a pensar quien está produciendo contenidos global y local. ¿Sí? ¿Qué es global y qué es local? ¿Cómo generamos la convergencia y por qué? O sea, que yo digo, es muy divertido, está bueno producir para una plataforma de streaming, pero yo produzco global y no produzco local. O sea, en realidad produzco local porque tengo mano de obra barata, pero produzco global porque hago para eso. Y yo creo que el libro trabaja eso también, la discusión de cómo generamos lo local y lo global, cómo estamos adentro de lo global, porque tenemos que estar, pero también cómo tenemos la característica propia, porque si no, se nos complica. Y por eso el título. El título de Narrativas Convergentes era porque uno quería que tenga algo que sea latinoamericano como un todo. Y no apenas argentino, no apenas español, no apenas brasilero. Porque si no parece que tenemos una mirada sobre el objeto solamente única, unitaria. Foucault dice que los periodistas y los científicos ven a través de anteojos. O sea, el anteojo permite que uno vea lo que quiere. Y yo creo que precisamos tener un concepto latinoamericano de la cuestión. Porque lo que pasa aquí nos impacta al lado, ¿no, Sergio? No, Natalia. Entonces, y el fenómeno, por ejemplo, que estudia Natalia, para mí es muy interesante. ¿Qué es? O sea, el brasilero es uno y tiene casi 1 millón de seguidores, y el argentino es corporativo, grupal, pero tiene 100 y pico mil, ¿no? Tal cual, y que bueno, un poco pensar en esto de la convergencia respecto a, volviendo un poquito al tema de las ciencias, es esta necesidad que también esta búsqueda tan desesperada de la ciencia, ahora hablando desde el contenido específicamente, de buscar audiencias, hace que se disipe, pero que a veces no hay una narrativa. También es algo que tendría que decirle de los casos que estudié, ¿no? Quizás Pedro Luz, que tiene una mirada más de influencer, el brasilero tiene, no, o sea, aprovecha las tecnologías para fortalecer su narrativa, mientras quizás en algunas cuestiones vemos nada más esta cuestión de crossmedia, de decir, bueno, copio lo mismo que puse acá, a ver si allá me lo ve alguien y también lo mando a otro, ¿no? Esta cuestión de no pensar desde antemano este diseño entre narrativa y tecnología y pensar en esas audiencias que queremos lograr. Creo que ese trinomio también, no solo en mi artículo, creo que muchos de las propuestas que tiene el libro nos invita a pensar de nuevo en esta triada tan importante y que, bueno, en el marco acá de la feria, que es donde vemos que tenemos la cuestión tecnológica presente, pero que también implica qué narrativas voy a contar, ¿no? Y también pensar en qué audiencias voy a alcanzar a partir de las tecnologías a elegir. Sí, y dentro de esas tecnologías y esas estructuras, el punto que yo ponía ahí del libro de Sergio es fundamental, o sea, conectar el mundo, ¿no? Porque si no, parece que son mundos separados, ¿no, Sergio? Porque ahí el brasilero se agarra de la comunicación directa y el argentino se agarra de la cosa como ciencia, yo lo siento así como una cosa casi eclesial, digamos. Y el otro la trae más para su público. Y ahí el concepto es el mismo, pero la forma de distribución es otra, porque hay una forma de preproducción anterior, ¿no? Decisiones que se toman, que incluso en, digamos, lo que es digamos, el brasilero que analizamos, él lo que hace en un principio es trabajar cosas más bien globales, de la física, cuestiones que nos atrae a cualquiera del universo, y después empieza a hablar incluso de las vacunas en Brasil. Juega lo global y lo local para ir adquiriendo ese público. Quizás en los casos de Argentina está más vinculado a esta cuestión, como digo, muy de radio, de tele, sin desmerecer la tele, sino desde la tele tradicional, atendiendo que ahora hay otra audiencia, ¿no? Con otras necesidades, y que la comunicación, si seguimos comunicando ciencia, como decía antes, y sabemos que no está funcionando en números,
no estoy hablando de la calidad, sino a veces la cantidad que también es importante dentro de nuestro ámbito profesional, así que bueno, se notan esas dos grandes diferencias ahí a construir y desde acá en Argentina pensar cómo mejorar nuestras prácticas. Sergio. Creo que ya estamos cerrando un poco la... Sí. Algún dato para dejar. El libro se baja gratuito, los números son reales y bueno, yo hubo 1.500 personas que lo bajaron, así que hay algún interés. Y la última, para cerrar, y si hay alguna pregunta le respondemos, que hay que pensar la cultura actual y la producción actual como convergente, pero de verdad. O sea, no podemos continuar pensando que la convergencia es apenas de yo agarro un contenido, ¿no? Y lo suelto acá, lo suelto acá, lo suelto acá, lo suelto acá. Sino ahí sí tenemos que hablar de transmedia, es decir, entender que el contenido transmediático realmente es el que se produce para una ventana de exhibición y se crea por esa ventana. Que quizás ahí está el problema que hay con el caso de ustedes. O, por ejemplo, sobre ayer, la discusión de TV 3.0 aquí, estaba muy claro que la discusión que había era cómo me afecta a mí y no cómo me afecta a la estructura, ¿sí? Cómo yo genero. Entonces, somos convergentes, sí, pero nos falta mindset para entender la convergencia. O sea, entonces la convergencia es una estructura que mueve otras. Y la tecnología es apenas una de esas. Volviendo a la conversación de ustedes ayer a la mañana de inteligencia artificial, sí, somos convergentes tecnológicos, pero la usamos como queremos. O sea, entonces, para mí funciona la convergencia cuando está incluida dentro de un paquete. Y ese paquete es transversal. Lamentablemente, también por otro lado, la última, hay que decirlo, porque estamos en la universidad, es que algunas de las cosas que se plantean en este libro las estamos perdiendo porque, por ejemplo, tu texto, Sergio, como que no convalida en la Argentina de hoy porque los medios públicos están en su fase complicada. Entonces, entender también que el rol de los medios y la forma cómo las colocamos frente a la estructura. Y también me parece que es importante entender en la convergencia que las ventanas de exhibición son importantes, pero tenemos que entender a los públicos que llegamos. Si no, no es solamente colocarse, no funciona. Será eso, ¿no? Esas narrativas convergentes. No sé si alguien quiere preguntar algo, si no. Para nosotros igual es un placer, digamos. Y los científicos somos medios locos y, digamos, siempre pensamos muy grande porque creo que vivimos de eso, de la cosa de yo por lo menos, intentar pensar y contribuir para la cuestión. Por eso uno ve ahí, uno dice medios de comunicación, América Latina, narrativa. O sea, entendiendo el concepto de América Latina que me parece que hace falta, sobre todo para Brasil, ¿no? Entender un poco que América Latina no acaba en Uruguayana, no, en Uruguayana y después sigue. Pero creo que eso es importante y para nosotros es un paso, para mí particularmente, creo, y para Sergio, para Natalia, un paso muy importante para la universidad pública también. 2 universidades públicas latinoamericanas trabajando juntas para el desarrollo de conocimiento. Eso. Gracias.